Guipúzcoa comenzamos Concha y yo en el 88, hace casi 40 años, y desde entonces hemos estado casi 30 años trabajando juntas codo con codo y bueno, eso nos ha unido mucho. Kontxa ezagutu nuen orain dela 20 urte, 2005ean gutxi gora berak, eta bueno, geroztik nire arduraduna izan da elkartean, eta bueno, elkarlanean egon gara a tope, 20 urte. Conozco a Concha a través de las reuniones que habíamos empezado a hacer hace ya unos años en redes y ahí nos íbamos encontrando. Conocí a Concha ya hace casi 37 años. Nos convocaron a diferentes personas de los diferentes territorios a una reunión, bueno, para invitarnos a participar en un proyecto que diera respuesta a las necesidades de inclusión de personas que estaban en situación desfavorecida. Y ahí fue la primera vez que la vi. Concha es una persona súper comprometida, muy comprometida. Siempre ha estado ahí para cualquier requerimiento del tercer sector, de cualquier tipo de participación. Concha azkenean erroaken motorea izan da, ez? Momentu guztietan, momentu zaietan, momentu hobeagoetan, itsasontzian mantendu da, boga eginez eta gaur egun hemen gaude, bera indako lanarengatik. En todos estos años que estamos hablando, casi 40 años, Concha ya era feminista, ¿no? Y lo demostraba en el día a día con las personas en su relación, con su trabajo, con las personas usuarias de los proyectos de Sartu y de otras organizaciones. Vamos, es una de sus definiciones. Concha es feminista, siempre lo ha sido. Erroak feminista da, Concha feminista delako, ez? Alegin pila egin ditu emakumeen presentzia handitzeko, ez? Orain dela urte batzuk talde gutxi zeuden, gaur egun emakumeen talde asko daude erroaken, lehentasuna eman zaie eta nik uste dut administrazioarekin elkarlanean ibili dela helburu horiek lortzeko. Concha es una misma, las características personales y profesionales están muy unidas, ¿no? Destacaría su compromiso, su capacidad de trabajo, la visión colectiva, siempre colectiva, ¿no? Por encima, el compromiso con el proyecto y su adaptabilidad a diferentes ámbitos, puestos. Yo creo que Concha lo que ha arrojado es mucha luz a largo plazo, ¿no? O sea, Concha tiene la capacidad de fijar la mirada a largo, ver los desafíos con los que nos vamos a enfrentar, pero luego a la vez tiene la capacidad de centrarse en el momento para ver qué pasos hay que ir dando poquito a poco, de manera posibilista, para conseguir pues ese objetivo a largo plazo, ¿no? Que ha sido pues mejorar todo el ámbito de la inclusión. Es una persona con mucha inteligencia emocional. Es muy fácil conectar con ella, porque ella conecta con todos, solidaria, sensible, pero yo creo que la palabra más importante para definir a Concha y su gran valor es su generosidad, en el espectro más grande de la palabra, ¿no? No solo una generosidad de cosas tangibles, sino toda ella es generosa en todo, en su cariño, en su emoción. Concha yo creo que tiene fundamentalmente una virtud espectacular, que es la pasión que le echa a lo que hace, a todo lo que hace. Echa todo, la alegría, también en un momento dado el mal genio, que entiendo que también hay que sacarlo, y en eso Concha es una artista, y ha sido una artista y espero que siga siendo una artista. Es una persona capaz de manifestar discrepancias porque tiene mucho sentido crítico, pero siempre desde lo constructivo, siempre señalando cuáles son los puntos de encuentro para seguir avanzando, ¿no? O sea, es firme en la transmisión de la crítica, pero muy respetuosa, muy empática. Kontxa energia handia duen pertsona bat da, oso gertuko
Gertutasuna erakusten du beti, bai lankide bezala, ez bakarrik lankidei, baizik eta partaide guztiei, ez? Elkartean jende guztia ezagutzen zuen Kontxa, eta azkenean ardatza, erroaken ardatza bezala izan da urte guzti hauetan. Kontxa es merecedora de este premio porque va en línea con la misión, los valores de Saren Sarea. Ha sabido llevar o ha luchado por los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Se ha comprometido con el objetivo de favorecer que las comunidades, que los entornos sean más inclusivos. Ha participado en plataformas, asociaciones del tercer sector, favoreciendo pues, la consolidación y el reconocimiento. Kontxa se merece este premio porque se ha implicado desde hace muchísimos años en la construcción de un tercer sector de una manera pues, espectacular. Bere bizitza pertsonei dedikatu dielako, eta hori oso polita da. Al principio pues, el tercer sector era un sector pequeño, poco desarrollado, bastante poco profesionalizado. Sin embargo, ahora es todo lo contrario, ¿no? Es un sector fuerte, muy profesionalizado, muy necesario, ¿no? Para la sociedad, y Kontxa durante todos estos años ha contribuido a ello sin duda, por eso creo que se merece el premio. Kontxa, ha sido un placer compartir tantos años contigo en esta experiencia que empezamos hace muchos años y que tú finalizas ahora. Muchas gracias por tu cercanía, por tu cariño, por tus aportaciones, por tu alegría y energía. Un gran abrazo, la verdad, y un beso enorme. Zorionak, merezitako saria gaur jasoko dezuna, dudarik gabe, placer bat izan da zuekin lan egitea, eta eskerrik asko, mila esker bihotzez, urte hauetan zehar egin dezun guztiagatik, lan guztiagatik, eta eman diguzun ekarpen guztiagatik. Mila esker. Desearte lo mejor, has peleado mucho y la vida te ha dado. Y espero que ahora en esta nueva fase disfrutes con la misma pasión e intensidad con la que has trabajado y has compartido con nosotros todo el tiempo. Un beso enorme. Pues nada, Kontxa, que zorionak, y agradecerte, pues no sé, que has sido un modelo para mí, un modelo a seguir, el cariño que me has dado durante 20 años y el apoyo que he sentido de tu parte, ¿no? Te queremos todos un montón. Bueno, Kontxa, me alegro mucho de estar aquí, aunque sea solo a través de la pantalla. Me alegro mucho de este premio por ti, porque te lo mereces y para que sepas además que te queremos. Un abrazo.